Director del Instituto para la Infraestructura Educativa del Estado de Guanajuato, el INIFEG. A veces no sabemos bien a bien cómo se comporta este tema. Era el anterior CAPSE, pero hemos descubierto que es una institución que en estos momentos está haciendo una obra muy impactante en Guanajuato, Eduardo. Así es, Arnoldo, muy buenas tardes, gracias. Por supuesto, fíjate que el tema de infraestructura es un tema muy interesante. Bien, como lo has mencionado, el antecedente del instituto era el CAPSE, el Comité Administrador para la Construcción de Escuelas. Y era un programa federal. Era un programa federal, sí, que así se descentralizó es. A los estados. Hace ya mucho tiempo ocurrió la misma suerte de la federalización de la educación en general, y los estados asumieron la responsabilidad del cuidado de la infraestructura educativa de cada una de sus entidades, conservando las estructuras administrativas que el CAPSE tenía, estas delegaciones de zona. Y bueno, a raíz de que hace casi 5 años, en octubre del 2008, se promulga la Ley de la Infraestructura Física Educativa. Por cierto, una iniciativa de un guanajuatense, siendo senador, el senador Ricardo Torres Origel, que fue director de CAPSE. Fue director de CAPSE, ¿no? Justamente conoció pues las condiciones en que la infraestructura nacional se encontraba, la infraestructura dedicada a la educación, y eso le motivó a trabajar en esa iniciativa. Al final floreció, fue muy bien recibida, fue votada por unanimidad en el Congreso, en la Cámara Revisora y en la que lo proponía, la Baja y la Alta, y se estipula la obligación de los estados de crear un instituto dedicado a la construcción, reconstrucción, habilitación, mantenimiento y equipamiento de los espacios educativos. Y así fue como el antiguo CAPSE en el estado, que por cierto había desaparecido de la delegación regional, se crearon ahí unas figuras adscritas a la Secretaría de Educación y después a la Secretaría de Obra Pública, pues nace hace 4 años, casi 5, como Instituto de Infraestructura, y con la encomienda de atender las condiciones de los inmuebles dedicados a la educación, para que éstas garanticen, en primer lugar, la seguridad de los niños, la habitabilidad, la pertinencia, la funcionalidad. Y yo diría que ahora hay que ir más allá, Arnoldo. No solamente se trata de atender estructuras, inmuebles, escuelas por sí misma, sino que hay que crear ambientes educativos. Más concepto, en el marco de la reforma que estamos viviendo, ¿no? Fíjate que nos preocupamos porque partimos de este principio. Los niños son personas muy sensoriales, que están obviamente sujetas, están influidas por el entorno que les rodea y las condiciones que le puede presentar el inmueble donde asisten prácticamente la mitad del día a recibir su educación y más allá su formación. Debe de presentar las condiciones propicias para que esto se dé. Estamos hablando de personas, no simplemente de estudiantes o de niños, son futuros ciudadanos que en la medida en que tengan una formación educativa en condiciones físicas adecuadas, lo lograrán. Y en Guanajuato, que tenemos pues una realidad, diría yo, muy distinta en unos lugares que en otros, o sea, grandes ciudades medias muy importantes, pero también zonas rurales todavía con una gran población. ¿Cómo estamos en materia de infraestructura educativa? ¿Podemos homologar un poco esta situación? Fíjate que Guanajuato es un estado privilegiado en ese sentido, la verdad, y se han hecho labores de mucha atención a la infraestructura educativa. Yo pudiera decirte que en infraestructura educativa básica, hablando de preescolar, primaria y secundaria, tenemos un reconocimiento de calidad de nuestra infraestructura. Como en todo, hay altas y grandes precariedades, son inmuebles dedicados a un uso intensivo, no se digan los baños, las aulas, y mantenerlas cuesta mucho dinero, mantenerlas en punto cuesta mucho dinero, pero las condiciones del estado son muy propicias porque es un estado muy bien comunicado, es un estado que no está sujeto a desastres naturales como otros, no tenemos impactos huracánicos como en la península de Yucatán, no estamos sujetos a sismos como pudiera ser en las zonas de las placas tectónicas en la Ciudad de México, simplemente. Y bueno, eso hace que haya mucha posibilidad de atención. Hay un buen número de población estudiantil ubicada en las zonas rurales, aunque tenemos la mayor densidad, obviamente concentrada donde existe la mayor densidad de población, que es el corredor industrial, ¿no? Es decir, toda esta franja que va desde Celaya, pasando por los Apaseos, Villagrán, Cortázar, Irapuato, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Dolores Hidalgo,
ya no se diga León, que es un núcleo poblacional muy importante, por sí mismo una región para educación, y luego San Francisco y Purísima. Ahí hay muchos temas que tocar en León, ahorita hablaremos de eso, pero además nos encontramos con que este año tienes un presupuesto excepcional. Además de conocer los detalles de esto, ¿cómo se orienta? ¿Es construcción de nuevas escuelas? ¿Es mantenimiento? Así es. Este año el señor gobernador ha sido especialmente puntual en dedicarle a la educación un espacio especial, convencido de que la educación es un detonante de la prosperidad de la sociedad, de los pueblos. Un pueblo educado te garantiza en mucho la prosperidad de un pueblo, y se ha dedicado 1,800 millones de pesos para no solamente la construcción, sino mantenimiento, rehabilitación de espacios. Yo te diría, estos 1,800 millones de pesos que se habrán de derivar al final de este año en favor de las escuelas solamente de educación básica, bueno, tienen un destino para reconstrucción, principalmente rehabilitación. Prácticamente el 90% van para la rehabilitación de aulas, sanitarios, bardas perimetrales, patios cívicos, canchas, y alrededor de el 25-20% podríamos decir va a la construcción de nuevas escuelas, ya sea de nueva creación o que son nuevas por sustitución. Hay inmuebles que presentan un estado ya lamentable, que literalmente es más costoso rescatarlas, entonces procedemos a demolerlas y a construirlas totalmente. Esto será por única vez, me imagino. ¿Regresarás a otro tipo de presupuesto a partir del año que entra? ¿Cuánto era el promedio que manejaba INIFEG? INIFEG históricamente venía ejerciendo alrededor de 700 millones de pesos. Más del doble este año. Más del doble. ¿Recurso estatal solamente o hay también aportación federal? No, hay aportación federal, por supuesto. ¿Municipios no? Municipios no, aunque los municipios destinan en su presupuesto alguna partida para atención de mantenimiento de escuelas. Estos a veces se suman. Aquí en León hay un proyecto le hemos dado en llamar superescuelas, pero... Por ejemplo, sí, el municipio está apostado a recuperar, hay una escuela en Las Joyas, ya nos han presentado su proyecto arquitectónico, es una escuela muy atractiva, muy bonita, comulga con la filosofía que tenemos de cambiar el aspecto de las escuelas públicas, y estamos en el proceso de revisión. Nosotros, como entidad normativa, somos los responsables de validar el proyecto ejecutivo. Ellos se dan a la tarea de construir, contratar a través de licitación pública la contratación de esta y supervisarla y posteriormente entregarla con apego estricto al proyecto presentado. Eduardo, y además en un año en que pues fue difícil el arranque a todos los niveles, federal, estatal y municipal, la obra que lleva a cabo el INIFEG ha significado también un respiro para la industria de la construcción. ¿Cómo te ha ido ahí? ¿Cómo está el gerenciamiento de la obra? ¿Avanza en tiempo y forma? ¿Son buenos los constructores guanajuatenses para entregar oportunamente lo que tú les encargas? Arnoldo, esto es bien interesante, esto que acabas de platicar. Fíjate que en un entorno en el que la economía nacional muestra síntomas de franco desaceleramiento económico, las expectativas de crecimiento han venido a la baja, y donde el sector de la construcción, que es un sector locomotora de las actividades económicas, arrastra más de 55, 56 ramas de la actividad económica, está francamente deprimido. Hay una especie de política contractiva monetaria que no estimula el gasto público y por consecuencia el gasto en inversión se ha habido contraído. Pues a diferencia de este entorno nacional, Guanajuato va contracorriente. Ha habido un especial cuidado en que la obra pública sea detonante para que las actividades económicas del Estado no se detengan. Es cierto que ha habido muchos factores que influyen, y si bien hablamos solamente de infraestructura educativa de 1,800 millones, hay que sumar alrededor de 1,000 millones de pesos más en educación media superior, y hay que sumar... ¿Eso no lo manejan ustedes? Lo manejamos también, aunque estamos aquí en coadyuvancia con la Secretaría de Obra Pública. Por ejemplo, el Poli en Las Joyas, esta vocacional. Esta la va a desarrollar la Secretaría de Obra Pública. Hemos conveniado para que ellos lo... Inversión adicional a la que estamos hablando. Es correcto, aparte de los 1,800 millones. Sí, el CECITEC, que es este sistema de educación media superior, también trae una inversión de cerca de 220 millones de pesos. Si aunado a esto le sumamos todavía aquello que se va a invertir en espacios deportivos y que se va a invertir en obra pública, me refiero a puentes, caminos, hospitales, en suma toda esta inversión es un detonante para que muchas
actividades de la cadena constructiva crezcan o al menos no se detengan. Esto estimula obviamente la venta de materiales de construcción, la contratación de mano de obra, sistemas de financiamiento. Y justamente en materia de educación básica, pudiera decirte que no se detiene. En general, la obra tiene un calendario y es continuo. Por lo que respecta a la obra que se nos ha encomendado, de enero a mayo tuvimos mucha actividad, es decir, toda aquella obra que se contrató a finales del año pasado, pues continuó su curso y se derivó en la economía cerca de 350 millones de pesos antes de arrancar formalmente el programa de inversión de este año, es decir, la concurrencia de recursos estatales y de recursos federales. Y pudiera yo decirte que a los 8 meses de distancia de este año, pues prácticamente traemos comprometido el 55% de los recursos, es decir, estos ya han sido ejercidos o están en proceso de ejercicio. Esto es muy interesante porque yo te diría que cuando el señor gobernador, el 3 de mayo, por cierto, con motivo de la conmemoración de la festividad de la Santa Cruz, se comprometió con el sector de la construcción, preocupados, hasta desesperados porque no arrancaba la obra pública, se comprometió que en mayo se gastaría 1,000 millones de pesos, estimularía el Estado a la economía con 1,000 millones de pesos de obra pública, pues se logró y prácticamente a partir de ese mes nos montamos en el caballo a todo galope y no hemos parado. Ya no parado. En estos, si me permites, en estos 4 meses de mayo a agosto, que estamos haciendo un corte, estamos a la víspera del cierre, pero yo pudiera darles un adelanto. Por favor. Tan solo en estos 4 meses, pues se han contratado cerca de 400 contratistas, tan solo de mayo a agosto, y celebrado 536 contratos, es decir, 540 contratos en promedio, y derivado ya 500 millones de pesos. Y hablando sobre qué impacto tiene este gasto, qué significa este número de contratos o la suma de contratistas, pues tenemos la característica de que nuestra obra es muy pulverizada, Arnoldo. Las características de la obra nos hacen celebrar contratos de promedio de 1.300.000 aproximadamente. Y el señor gobernador nos dijo: Eduardo, hay que estirar esta inversión lo más posible para que alcance el mayor número de contratistas. Entendemos. Que nadie concentre ni monopolice. Es correcto. Y sí, traemos un promedio de 1.3 contratos por contratista, por ejemplo, más o menos. ¿Procuran contratar agentes de las localidades donde se lleva a cabo la inversión? Indiscutiblemente. Esa es una de las gerencias, que bien lo dices, de la obra que estamos cuidando. Observamos 3 cosas básicamente cuando se toma la decisión de asignar un recurso para este tipo de tareas. Uno es que, bueno, como requisito indispensable, deba estar registrado en el Padrón Único de Contratistas, que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Obra Pública, que se manifieste ahí que su especialidad es principalmente, de preferencia, edificación, y de preferencia edificación de aulas, porque muchos se dedican, y hay que entenderlo muy respetablemente, a terracerías, puentes, alcantarillados, etcétera, infraestructura urbana, que requiere una especialización también esto para abatir costos, para ser eficientes. Sí, construir una escuela es edificar, pero también existen normas técnicas muy precisas, muy rigurosas para construir aulas. Y el otro criterio, que es el que mencionabas, es el que se encuentre la obra regionalizada. Es decir, que los contratistas sean contratados para obras que están en la región o colindando con la región. Esto nos presenta ciertas dificultades, Arnoldo, porque tenemos obra, claro, concentrada principalmente en el corredor, un poco menos al sur, y en el norte tenemos las características de mucha pulverización, bastante dispersa la obra, de menores montos, especialmente el noreste, por obvias razones, los municipios de Victoria, Doctor Mora, Santa Catarina, Atarjea, y no cuenta con un número suficiente de contratistas para atender esa obra. En contraste, en la zona de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, tenemos una sobreoferta de contratistas, es decir, sobrepasa el número de obra que estamos ofertando. Y eso trae cierta dificultad, porque si bien los contratistas dicen, oye, yo me voy a donde sea, no han explorado no posibilidades de que gente del lugar participe, tenga su empleo, como se hace con los caminos rurales, bajo algún tipo de asesoría, por supuesto, de profesionistas, ¿no? Y construya sus propias escuelas.
Pudiera ser, mira, es una posibilidad que habrá que explorar con mucho cuidado, porque edificar escuela conlleva la característica de hay que cuidar una normatividad muy rigurosa. Construir escuela tiene que estar con apego a las normas más exigentes de sismos y de vientos, es decir, aquellas que se exigen para edificios públicos en la Ciudad de México. Y no importa que en el estado de Guanajuato no tengamos vientos superiores a los 120 kilómetros, es una norma, porque las escuelas deben de garantizar, antes que nada, la seguridad para los niños, es decir, la solvencia estructural de estos inmuebles tiene que estar a toda prueba. Ese es un punto. La otra es la normatividad en cuanto a aspectos espaciales de iluminación, de baños con sus características propias. Entonces, no es levantar un edificio sencillo, hay que especializarse en el tema. Una pregunta que no puedo obviar, se ha venido hablando mucho todo el tiempo, es a nivel de queja y de rumor, pero está presente el tema que en la obra pública pues existía el diezmo, ¿no? En esta cantidad de obra pública, ¿cómo te ha ido esto? A veces no se da ni siquiera a nivel de funcionarios altos, a lo mejor a veces en otros niveles. ¿Se es eficiente en aplicar este dinero y en controlar la corrupción? Estamos ocupados en eso, Arnoldo. Es algo que también en forma muy estricta el señor gobernador ha puntualizado. No debemos de dar espacio en absoluto a este tipo de prácticas, y si existían, erradicarlas. No quiero yo voltear al retrovisor, estoy conduciendo hacia adelante, pero siendo muy cuidadoso de que estas cosas no sucedan. Y aprovecho para hacer un llamado de que estas prácticas nos ayuden a erradicarlas. Siempre ante una situación de soborno, de cohecho, hay dos partes. Entonces, no propicio. ¿Es mala calidad de la construcción? Porque... por supuesto, ¿no? Sí, el tema es, mira, la contratación de la obra, especialmente en estos niveles de montos en el que lo hacemos, porque así nos lo exige pues el tipo de obra que hacemos, pues se hace en una suerte de comité en donde participa el área jurídica, las áreas sustantivas, que son las técnicas y de planeación, y donde de manera colegiada se hace un análisis para cumplir estas características de asignación que te he mencionado. Si bien es atribución del director general de estas entidades, en este específico del INIFED, una atribución de ley hacer la asignación, lo hago a manera colegiada. Por un lado, entonces, el que las cosas se hagan con transparencia es un elemento básico, es un elemento indispensable. Y el otro es, por supuesto, la supervisión. Hemos venido reforzando los equipos de supervisión para que no traigan una carga de 30, 40 escuelas que es humanamente imposible de supervisar. Lo hemos reforzado, estamos en redimensionamiento del instituto, adecuando nuevos espacios administrativos, fortaleciendo el equipo de trabajo, no solamente de vehículos, sino también de equipo de cómputo, y por supuesto el recurso humano, el elemento humano, que es muy, muy indispensable en estas cosas. Eduardo, muchas gracias. Muy, muy interesante la plática, se nos ha ido el tiempo, pero bueno, me quedo con esto y sobre todo con volverte a invitar para ver cómo avanzó el año y si lograste la meta que te trazaste, gastarte todo ese dinero de manera eficiente. ¿Te parece que nos veamos antes de que termine el año? Arnoldo, con muchísimo gusto, y tenemos que cumplir esta meta. Vamos a ritmo, 10 acciones de mejora diariamente cada año, y por lo pronto vamos a un ritmo de casi 4 millones de pesos diarios invertidos en infraestructura física educativa del sector básico tan solo. Que no se había visto en Guanajuato y que creo que muchos estados verían con envidia, ¿no? Así es, yo creo que debemos estar muy orgullosos de lo que está pasando en nuestro estado. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Arnoldo. Eduardo Bravo Esqueda es el director del INIFEG, el Instituto para la Infraestructura Educativa de Guanajuato, y usted ya lo escuchó.